Mire, lo primero que yo creo que hay que reconocer es que ha habido una voluntad de retorno de un grupo importante de ciudadanos venezolanos que a la fecha de hoy, según las últimas cifras de Migración Colombia, suman 72.000 de ellos. Esto es casi el 4% del total de 1.800.000 venezolanos que hay en Colombia, según las últimas cifras de migración. Por lo cual, la primera reflexión que yo le haría a los araucanos, con un saludo para todos ustedes, y es un gusto estar acá, es que todavía esto no es simplemente el éxodo ni la finalización de la migración desde Venezuela. Esto es una circunstancia particular de un grupo de personas que, a pesar de haberles ofrecido unas ayudas, deciden volver, y el derecho a migrar también es legítimo y al retorno. 27.000 de ellos salieron el primer fin de semana cuando se cerró la frontera, y los demás han venido saliendo en el último mes y medio, pues por distintos de los sitios. Por el Puente Páez en Arauca han salido unos 12.000 de ellos, es decir, un poco más del 15% del total. Los demás han salido en su gran mayoría por norte de Santander y algunos por La Guajira. Pero ¿a qué nos hemos venido encontrando? Con dos circunstancias. La primera, que hay una limitación en el volumen de personas que pueden pasar la frontera. Incluso si ustedes oyeron ayer los anuncios del señor director de Migración, que sé que estuvo incluso en algunos medios en Arauca, contando que ahí hay una restricción para solo poder hacer paso lunes, miércoles y viernes y en unos volúmenes muy pequeños. Por lo cual, y para proteger particularmente la frontera y particularmente el municipio de Arauca, hemos venido trabajando con los gobernadores de otros departamentos, con la Policía de Carreteras, con la Superintendencia de Transporte, con la Fuerza Pública, para evidenciar, y obviamente con el liderazgo de Migración Colombia, quien ha hecho una gran tarea, que no puede haber un despacho indiscriminado de buses hacia la frontera, porque eso va a colapsar el proceso. Entonces tuvimos el sábado además la información de que por Cúcuta también hay un paso, digamos, restringido, y esto todo se debe a las capacidades muy complejas que hay en los municipios fronterizos, en Apure, en Táchira y en Zulia, en los estados fronterizos, perdón, para recibir a sus propios nacionales. El gobierno de Colombia no promueve este retorno, no lo promueven tampoco las autoridades locales, pero si ya las personas deciden salir, lo tenemos que hacer en condiciones humanitarias. Aquí hemos trabajado de la mano con la Procuraduría y con la Personería, perdón, y con la Defensoría del Pueblo. Hemos trabajado con varias autoridades y de la mano con el gobernador Castillo, con su secretario de gobierno Merardo y con la gente, el alcalde Tovar y su secretario Figueredo, para garantizar que esto se organice. Ustedes han sido generosos, se ha tenido que usar el estadio algunas veces. Lo que queremos hacer es que esto sea un proceso organizado, y tenemos que seguir trabajando en particular con Casanare y otros departamentos, porque las circunstancias que se han presentado, por ejemplo, en San Salvador, en Tame, pues no han sido las más positivas. Pero nos toca seguir trabajando con esta restricción y con esta realidad que tenemos con los vecinos. Doctor Felipe, el tema de la garantía de acceso a la salud, ¿cómo se viene manejando? Bueno, sabemos que en años anteriores el gobierno nacional brindó esa mano amiga para asegurar a estos ciudadanos mediante EPS, otros pues sí no lo están, pero debido a las dificultades que incluso a nosotros mismos como colombianos nos vemos afectados para acceder a las EPS, ¿cómo se está manejando esta situación? ¿Cuál es el número de migrantes venezolanos que se encuentran dentro del sistema de salud y el aproximado de los que no están? ¿Y cómo manejar esta situación para brindar esas garantías hasta que estas personas regresan y retornen a Venezuela? No, mire, pero es que aquí yo creo que hay que diferenciar, William, entre la gente que está saliendo. A la gente que está saliendo en los puntos de salida se les hace un tamizaje, y las personas pues cuando llegan, obviamente ya para hacer el paso, en algunos de los sitios de paso también se hacen otros procedimientos, como se ha hecho en el Puente Páez o en el Puente Simón Bolívar. Este es un grupo de personas, pero el 96%, que son los que se quedan y los que viven acá de carácter permanente, el gobierno hizo un plan de 6 puntos para integrar a los migrantes en la respuesta al COVID. El primero de ellos es obviamente este corredor humanitario en la frontera. El segundo es garantizar que cualquier ciudadano que viva en Colombia, cualquier persona que viva en Colombia, tiene derecho a la atención en lo que a COVID se refiere. Si está con una EPS, pues su EPS tiene que hacer el proceso de atención, y si no, la red pública de prestación de servicios. Por una razón obvia, William, la salud de uno es la salud de todos. Esta pandemia no pide pasaporte.
y nosotros no podemos hacer exclusiones por nacionalidad para garantizar la salud y la seguridad de todos quienes viven en el territorio, porque esta pandemia no se le da solo, no pide pasaporte. Yo creo que eso es clave entenderlo. Por lo cual, en lo que al COVID tiene que ver, se tiene que prestar el proceso de atención a través de la red pública a cualquier ciudadano que esté en el territorio. Tercero, hemos trabajado con la cooperación internacional. Hay más de 26 agencias de Naciones Unidas y ONGs que trabajan permanentemente con mi equipo. Yo tengo un asesor regional instalado en Arauca hace 3 meses para atender todos los procesos de lo que a mí me corresponde, que es Carlos Santamaría, quien ha hecho un gran trabajo de coordinación institucional. Y con todas estas agencias de cooperación se han convertido muchas de las ayudas que había en transferencias monetarias para ayudarles a las familias más vulnerables. Pero además, y en cuarto lugar, se hizo un ejercicio en el cual se destinaron unos mercados, más de 9.000 para el caso de Arauca, 5.000 para la capital, 1.300 para Arauquita y casi 2.800 para Saravena, que se han venido entregando con un apoyo que quiero reconocer de la fuerza pública, de la policía, del ejército y sobre todo de la Armada, que nos ha ayudado a través del río a llegar a unas zonas de difícil acceso y complejas para llegarle a estas familias vulnerables con el proceso de ayuda. Y por último, hay una serie de líneas de atención que ha dispuesto la cooperación internacional, en particular ACNUR y OIM, que son quienes lideran este proceso de todas estas agencias, que incluyen también a la Cruz Roja, para que cualquier migrante pueda recibir el proceso. Entonces aquí hay 2 procesos separados. Un proceso con 6 puntos, donde estamos ayudando a los migrantes que están acá de ser atendidos durante el COVID, y un procedimiento, llamémoslo de emergencia humanitaria, con el cual hemos ido atendiendo a los más de 72.000 ciudadanos venezolanos que han decidido retornar a su país. Muy buenos días, doctor Felipe Muñoz, gerente de Frontera de Presidencia de la República. Son las 8:09, le saluda Crisma Tovar. Quiero preguntarle al respecto de una situación que viene presentándose en Arauca y que muchas personas pues también tienen la misma duda, y es la forma en que están operando todas las ONGs para ayudar a contrarrestar la repercusión del COVID-19 en el departamento de Arauca. Ya usted más o menos nos hablaba de algunas situaciones, pero ya sabíamos que se venía haciendo un trabajo antes de aparecer la pandemia. ¿De qué manera han evolucionado las mismas para poder, digamos que, hacer que el proceso sea más saludable para la sociedad? Crisma, qué gusto verla de nuevo. Y sí, efectivamente son más de 26 organizaciones quienes componen lo que denominamos el Grupo Interagencial de Flujos Mixtos Migratorios. Estos son las agencias de Naciones Unidas más las ONGs nacionales e internacionales que se agrupan y se reúnen y trabajan de manera coordinada, liderados por ACNUR y por OIM, para poder garantizar el ejercicio. ¿Qué hicimos con Arauca y con todos los departamentos de Colombia? Nos reunimos y verificamos que algunas actividades iban a tener que ser suspendidas, sobre todo algunas que tenían que ver con comedores en los cuales se agrupaba un grupo muy importante de migrantes o de poblaciones de acogida. Y lo que se ha hecho son varias tareas. La primera, cambiar algunos de estos temas por bonos alimenticios. Quiero destacar la labor del Programa Mundial de Alimentos en Arauca, que ha hecho una tarea muy importante y estamos trabajando en reforzarla con planeación nacional a ver si se pueden con unos recursos adicionales mejorar ese proceso y además convertir otros de los programas y otros de los recursos gracias a la generosidad de los donantes como Estados Unidos y otros en transferencias monetarias para poder ayudar a atender a las familias. Todos nos hemos tenido que adaptar, tanto el gobierno nacional como el gobierno regional y local, y lo propio ha hecho la cooperación. Ahora, la forma en que esto puede operar de manera ordenada y positiva es a través de una coordinación, que no solo la hace Carlos Santamaría, mi asesor, sino que la hacemos con la gobernación, con el secretario de gobierno, con la alcaldía, con el secretario de gobierno Figueredo y con las autoridades como la personería, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, para entre todos poder verificar dónde están y en qué condiciones están las familias más vulnerables para poderlas atender de manera prioritaria como lo hemos venido haciendo. El objetivo primordial de todas estas organizaciones, por supuesto, es preservar los derechos humanos y lograr que no solamente la pandemia, sino toda esta situación de migración, pues no cause
tanto daño en la población o el menos daño posible. Sin embargo, doctor Felipe, hay que reconocer la situación es muy grave, es totalmente inmanejable. Cada vez vienen más y más y más personas. Vemos las circunstancias tan precarias en las que están los niños, los ancianos. Hace pocos días aquí en Meridiano 70 lanzamos un video muy especial de Jackson, un niño que canta hermosísimo, pero que se encuentra viviendo en unas condiciones totalmente lamentables. Y como la historia de Jackson, hay muchísimas aquí en Arauca que de pronto no han sido atendidas, no solamente porque, digamos, no porque no se esté llevando a cabo un correcto proceder, sino porque en muchos casos son tantísimas que es inmanejable poder ayudar a las personas que se encuentran en esta situación. Ya sigue aumentando, todo esto sigue aumentando debido a la misma crisis que cada vez es peor. La pandemia la termina de desatar, me refiero a la crisis en Venezuela. ¿Qué se espera? ¿Existe algún tipo de plan de contingencia para seguir llevando a cabo esta situación y teniendo en cuenta que todo indica a que cada vez serán más los venezolanos que ingresen al país por Arauca? Pues mire, en este momento el proceso es un poco al revés. Es la primera vez que en 5 años disminuye el porcentaje de venezolanos en Colombia, porque obviamente hay una frontera cerrada, lo cual no quiere decir que puede que no haya algunos pasos de carácter irregular, pero en general la frontera está cerrada y se ha disminuido en más de un 97% del movimiento en la frontera, y lo que hay es un intento de los venezolanos de salir, incluso su propio país, con restricciones que su mismo país les pone, o con declaraciones tan aberrantes como las de un funcionario en Zulia que dice que los retornados venezolanos son armas biológicas. Es muy triste, pero bueno, la historia juzgará y pondrá a cada uno en su lugar. Aquí lo que es clave referir es lo siguiente: hoy por hoy Colombia enfrenta la segunda migración masiva más grande del mundo. De Venezuela han salido 5 millones de personas en los últimos años, y eso lo convierte, después de la migración siria, en la migración más grande. Y de eso el 36% está en Colombia. Es decir, estamos enfrentando una circunstancia que a nivel mundial comparativo es la segunda más compleja que se da. Para que nunca se nos olvide eso, y nunca se nos olvide el enorme esfuerzo que se está haciendo. Más de 320.000 niños matriculados en los colegios públicos colombianos, de los cuales un buen porcentaje de ellos está en el departamento de Arauca, en los colegios públicos. Más de 8.000, me dan el último dato que estaba revisando en ese proceso, que eso es como un 12% de los estudiantes que puede haber en todo el departamento. Todo esto para decirle que los recursos nunca han sido suficientes. El esfuerzo que hacen las entidades de cooperación, las ONGs, es invaluable, y por ello el presidente y la canciller vinieron liderando una gran conferencia de donantes internacional, en donde Colombia está solicitando más recursos, además de cara al mundo, haciéndolo con un argumento moral ineludible, y es: hemos hecho la tarea y la hemos hecho de manera generosa y necesitamos más recursos. En esa conferencia participó el presidente Duque, participó la canciller, y lo que le estamos diciendo a la comunidad es: necesitamos más recursos para que casos como el de Jackson pues no se presenten y podamos ayudar. Yo creo que ahora que estoy seguro que con el GIFEN podemos revisar ese caso en particular para ayudarle, y todos los días hacemos esfuerzos con ellos para seguirlo haciendo. Es un tema difícil. Yo quiero agradecer la resiliencia y la generosidad de la sociedad araucana en este proceso, el liderazgo del gobernador, de los alcaldes, de las entidades de control y de la fuerza pública. Es un tema que nos toca afrontar. Esa es la realidad fronteriza de familias binacionales que ustedes han tenido por años, y esperemos que pronto ya la situación en Venezuela cambie para que esto sea una realidad distinta. Pero sí, estamos buscando más recursos en la comunidad internacional. Esa conferencia recogió unos recursos importantes y esperemos que pronto le llegue a estas agencias para que podamos incrementar la capacidad de ayuda. Con el Programa Mundial de Alimentos en particular se está trabajando en un plan piloto para ver si podemos aumentar la ayuda alimenticia, pero lo propio haremos con las demás agencias y ONGs. Doctor Felipe, mucha inquietud se generó cuando inició el tema de la cuarentena. Los venezolanos migrantes, retornados, colombianos también, que no gozaban de algún beneficio del gobierno nacional cuando inició todo esto del aislamiento preventivo obligatorio. Y se generó temor porque
La gobernación y y el municipio de Arauca pues establecieron mecanismos para hacer llegar ayudas humanitarias, en donde pues si no tenían su cédula de identidad como colombiano, pues no podrían recibir o contar con algún mercado. Pero esta institución, Gerencia de Fronteras, llegó a los más vulnerables, a ciudadanos venezolanos que están aquí, haciendo vida aquí, con algún tipo de mercados, una ayuda muy importante durante estos tiempos tan difíciles. ¿Qué balance podemos entregar sobre el impacto que se generó, el número de población beneficiada aquí en el departamento de Arauca, en los municipios donde llegaron y pues los mercados que fueron entregados por parte de Gerencia de Fronteras? Sí, lo primero es que esto no, yo le agradezco la mención, pero yo aquí simplemente soy un coordinador de un esfuerzo inmenso, pero sobre todo de una decisión política del presidente de no olvidar ni a los migrantes ni a Arauca, porque yo quiero decirles que aquí lo que hay es una suma de ayudas. Las ayudas que yo ayudé a coordinar por instrucción del presidente y que Carlos ayudó con todas las entidades y agradezco de nuevo a la Fuerza Pública, fueron más de 9.200 mercados, repartidos más de 5.000 en Arauca, que es para una familia de 5 personas, o sea, cubrimos 25.000 ciudadanos que recibieron apoyo alimenticio, que es más o menos el número de migrantes, y alcanzó para otros 2 municipios que fue Arauquita y Saravena. ¿Por qué esos en particular y no otros donde también hay migrantes? Porque teníamos que hacer una priorización en todo el país y quedaron 71 municipios priorizados, de los cuales 3 en Arauca. Lo primero, estamos revisando si hay unos recursos para avanzar en una segunda etapa de esa ayuda. Pero a esto se tiene que sumar todos los otros mercados que ha repartido el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior con el programa Colombia está contigo, donde hay otra serie de poblaciones beneficiadas, más toda la campaña que está liderando la primera dama para otros apoyos alimenticios, más lo propio que está haciendo la gobernación y la alcaldía, más lo que ha hecho de parte de ellos la cooperación internacional. Es decir, aquí lo que hemos hecho es sumar unas ayudas, no solo para los migrantes, sino obviamente para los colombianos. Aquí es que en estos temas, como lo dije tal vez al principio, esta pandemia no pide pasaporte y necesitábamos apoyar a la gente que vive en el territorio. Yo creo que ha sido positivo. Seguramente hay sitios donde todavía necesitamos llegar, sobre todo otros municipios, y esperemos que sea una segunda etapa, podamos incluir otros de los municipios del departamento. Doctor Felipe, tengo en mis manos el balance general que fue publicado el 4 de mayo del 2020. Colombia incluye a los migrantes en su respuesta frente al COVID-19, pero necesita más apoyo internacional. El documento finaliza con los retos. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta Colombia respecto a este proceso? Qué bueno, mire, lo primero yo le diría, y el primer reto es obviamente este tema del retorno humanitario. Esto es un reto operativo muy complejo. Yo quiero destacar el liderazgo que Migración ha tenido en todo este proceso, la ayuda de la Policía de Carreteras, de la Superintendencia de Transporte y de la Procuraduría y de la Defensoría. Pero ese es un reto complejo porque no depende de las autoridades colombianas. Yo quiero enviarle este mensaje a muchos venezolanos, familias mixtas que sé que los ven a ustedes, que los siguen, para decirles que entendemos su situación y que se lo digan a los de otras ciudades, pero no es lo mismo irse a la frontera que poder pasar. No es lo mismo. Y no podemos presionar más a los municipios de frontera como Arauca, como Villa del Rosario, en norte de Santander, o como Maicao, en La Guajira. A esos municipios los tenemos que proteger. Y en ese sentido tenemos que ser estrictos en el trabajo con otros gobernadores y alcaldes para que no se envíe a la gente si no hay un proceso de coordinación. Ese es un gran reto en este momento. El segundo, obviamente, es seguir atendiendo a una población que un porcentaje importante de ella trabajaba en la economía informal y que con la pandemia pues se ha visto afectada, y cómo ahora en el proceso de recuperación paulatina que se está dando en todo el país, el proceso de recuperación del cual ha hablado el presidente, podemos seguir incluyendo a esta población con mecanismos de regularización que les permitan integrarse en la vida civil. Y obviamente también tenemos un reto sanitario. Las circunstancias en Venezuela no son óptimas. Si ustedes leen el último informe de Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins, tal vez la facultad más reputada de medicina en el mundo, dan cuenta de una situación absolutamente dramática y caótica del sistema de salud en Venezuela, muy en particular en los estados de frontera, por lo cual también tenemos un reto sanitario de proteger a los municipios de frontera de circunstancias que se puedan estar presentando en esto. Esto es una
situación integral. Aquí trabajan muchas entidades del gobierno, pero yo sí quiero resaltar de nuevo que lo más importante es la coordinación que hemos tenido con gobernación, con alcaldía, con entidades de control y muy por sobre todo con la fuerza pública, con el coronel López, con el coronel Vives, con la gente del ejército, general Huertas, con el almirante Pineda, para garantizar que todos los días se hace revisión de cómo van las cosas en frontera. Bueno, doctor Felipe, muchísimas gracias por regalarnos su espacio, por regalarnos sus conocimientos y por supuesto este balance de todo lo que se viene realizando en el departamento de Arauca al respecto de la frontera. Quiero, antes de que usted se vaya, comentarle que a partir del 20 de junio, con el apoyo de Meridiano 70, la USAID, Acdivoca, pues vamos a hacer un lanzamiento, una campaña maravillosa en el departamento de Arauca que se llama Estoy en la Frontera, con el objetivo de poder ayudar a toda la población migrante, guiarlos al respecto de varias cosas que pueden realizar, varios procedimientos y sobre todo acompañarlos en ese difícil proceso del ingreso a el país sin saber cómo actuar, William, porque es que es muy difícil, ¿no? Las cosas funcionan diferente, muy diferente, y más cuando vienes de Venezuela a Colombia. Entonces, pues vamos a estar encabezando este proyecto Estoy en la Frontera con el apoyo de La Opinión, el diario La Opinión. Entonces, pues nos gustaría mucho contar con su apoyo, doctor Felipe, por supuesto, su guía, su asesoría, si es posible, y pues estamos a la orden para lo que usted necesite. No, primero que todo es un gusto, le regalo lo de doctor. Doctores son ahora los que nos están salvando la vida del COVID, esos son los únicos doctores, los demás somos funcionarios y con el nombre me basta. Lo segundo, cuente conmigo, estaré participando. Acdivoca y USAID son unos socios invaluables en todo este proceso y lo que se pueda hacer por mejorar los temas de convivencia y evitar la xenofobia son importantes y ahí estaré, sobre todo con una socio tan importante como La Opinión, que es un diario de tanta trascendencia en norte de Santander, y con ustedes, que sé que también tienen una audiencia binacional muy importante y de migrantes. Por eso de nuevo llamarlos a entender las circunstancias críticas, pero lo del retorno no es fácil y hay que asesorarse bien antes de emprender un viaje que lo que pueda es causar unas circunstancias de deterioro de la propia condición en la que encuentran. Para mí siempre es un gusto estar en Arauca, espero pronto estar allá en vivo con ustedes, en estas charlas con sabor a café en el cual no tuvimos café, pero un abrazo para todos y espero verlos pronto en persona.